Es un gusto y una gran responsabilidad estar aquí enfrente para compartir el mensaje de este día. Y retomando parte de lo que compartí la última vez que me tocó estar aquí, el tema de esa ocasión llevaba como título "Te pido te acuerdes de mí", y vimos los versículos en Génesis capítulo 40, hablábamos también de José. Y si recuerdan, en esa ocasión compartía que Dios nos pedía que nos acordamos de Él, mostrando y manteniendo nuestra obediencia delante de Él. Y también compartía tres historias de tres personajes bíblicos. Compartía la historia de Saúl, que Saúl fue elegido por Dios a través de Samuel con las palabras de: ves ese hombre que ves ahí, él gobernará mi pueblo. También vimos el personaje de Salomón, el rey Salomón, que Salomón, la característica peculiar de Salomón es que era amado de Dios. Y en esa ocasión compartíamos el versículo de que así como tanto Saúl fue elegido, Dios también nos eligió y te eligió antes de la fundación de la tierra. Y como Salomón, aparte de que Dios te eligió, también te amó. Y el tercer personaje que vimos en esa ocasión fue Sansón. La característica de Sansón es que fue consagrado a Dios desde su nacimiento. Y el mismo versículo que vimos en Efesios, de que Dios nos aparta para vivir en santidad, hermanos. Así que fueron las características que vimos en esa ocasión de ese pasaje, hermanos. Y con base a eso es nuestra lectura de esta tarde, que está en Génesis 41. Y vamos a retomar parte también de José, hermanos, como lo mencionaban hace un ratito. José fue vendido por sus hermanos. Y recuerdan que la vez que compartí, hermanos, el pasaje que vimos era que José había interpretado el sueño del faraón. Y con base a eso fue llamado. Pero recuerda que José primero fue encarcelado, y estando encarcelado interpretó el sueño del copero. Recuerdan que interpretó el sueño del copero y le dijo: vas a ser nuevamente copero del faraón. Se cumplió eso. Y recuerdan que son las palabras que dijimos de: cuando estés ahí, acuérdate de mí, no me olvides. Y terminábamos diciendo que el copero olvidó a José. Y vienen estos versículos, hermanos, de Génesis 41. Pero la Biblia menciona que pasando 2 años, después de 2 años de que José interpretó el sueño del copero, pasaron 2 años. Y ahora quien tiene un sueño es el faraón. El faraón tiene un sueño. Y primero sueña con 7 vacas gordas y sanas que salían del río. Y después de esas vienen otras 7 vacas flacas, delgadas. Despierta el faraón, aturdido por ese sueño. Vuelve a dormir, lo que la Biblia dice. Y otra vez sueña. Y ahora sueña con 7 espigas de grano. Las primeras 7 que brotaban nacían robustas y frondosas, y después nacían otras 7 espigas. Estas 7 espigas eran marchitas y se comían a las otras espigas. Entonces el faraón se despierta todo aturdido por este sueño y no sabe el significado. Entonces el faraón manda a llamar a todos los magos, sabios, para que le interpreten el sueño, pero nadie podía interpretar ese sueño. Ok, esto es parte de lo que ya comenté de Salomón. Entonces, como nadie hay que interprete el sueño, el copero se acuerda: faraón, recuerdo que cuando yo estaba en la cárcel había una persona
que interpretó mi sueño. Y lo que dijo al interpretar mi sueño se cumplió. Yo fui nuevamente su copero. Entonces mandan a llamar a José, le interpreta el sueño al faraón y le dice, esta es la interpretación del sueño, que Dios interpreta a través de mí o concede darme a mí la sabiduría para dar lo que significa. ¿Y qué dice? Serán 7 años de abundancia, 7 años de cosecha y después vendrán 7 años de hambruna y de no haber cosecha en la tierra. Con base a eso le dice José al faraón, necesita usted poner a un hombre sabio, inteligente, que administre las cosechas, que guarde 1/5 parte de las cosechas y que llene sus graneros. Y ya viene con base a eso estos versículos. José es nombrado gobernador de Egipto y dice, las sugerencias de José fueron bien recibidas por el faraón y sus funcionarios. Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios, ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Así que el faraón dijo a José, como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo sentado en mi trono tendré un rango superior al tuyo. El faraón dijo a José, yo aquí en persona te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Luego el faraón se quitó de la mano el anillo con su sello oficial y lo puso en el dedo de José. Lo vistió con ropas de lino de la mejor calidad y le puso un collar de oro. Después hizo que José subiera al carro de guerra reservado para su segundo en autoridad, y donde quiera que iba José se gritaba la orden, arrodíllense. Así que el faraón puso a José a cargo de todo Egipto y le dijo, yo soy el faraón, pero nadie levantará una mano ni un pie en toda la tierra de Egipto sin tu aprobación. ¿Qué historia, verdad, hermanos? José vendido por sus hermanos, José encarcelado, José olvidado. ¿Sí, hermanos? ¿Qué historia? ¿Y qué dice después? Faraón tiene un sueño, lo interpreta, y parte de esa recompensa que decían es que nadie levantará una mano ni un pie en toda la tierra de Egipto sin la aprobación. Y con base a esto, hermanos, que en el versículo 38 es una pregunta de este capítulo 40, donde el faraón pregunta, ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Con base a esa pregunta, hermanos, es el mensaje y el título de esta tarde, que dice, este hombre tan claramente lleno del Espíritu de Dios es el mensaje de esta mañana. Les pido, inclinemos nuestros rostros y oremos. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu iglesia, gracias por la alabanza, gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor. Ponemos este mensaje en tus manos, Señor, que tu Espíritu, Señor, tu palabra sea la que hable, Señor, la que guíe. Sabemos que podemos venir cansados, preocupados, pero te pedimos que tomes nuestros corazones, nuestra mente, Señor, y nos des entendimiento, Señor, y nos permites estar atentos a lo que tu palabra quiere enseñarnos este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que, hermanos, el mensaje es este hombre tan claramente lleno del Espíritu de Dios, palabras que Faraón hacía a través de una pregunta de ¿a quién encontraremos? ¿En dónde encontraremos a alguien más sabio o más claramente lleno del Espíritu de Dios como José en ese tiempo? Y quiero compartir, hermanos, 3 características alusivo a esto, ser llenos del Espíritu de Dios. 3 características que es la invitación y esta tarde que tengamos como cristianos, hermanos. 3 características para saber
que somos llenos del Espíritu de Dios y que tenemos el Espíritu de Dios. Todos tenemos el Espíritu de Dios, pero hay 3 características. Y la primera vamos a verla en Daniel. ¿Recuerdan a Daniel también, hermanos? Joven Daniel que fue llevado a Babilonia con el rey Nabucodonosor. Y Daniel decidió no contaminarse. Daniel decidió no inclinarse. Daniel decidió, a pesar de las leyes que decían que se decretó una ley, recuerden de que nadie debería orar a otro Dios que no fuera, o honrar a otro Dios que no fuera el rey, ¿recuerdan? Daniel decidió mantener su integridad y obediencia a Dios. Y con base a eso, hermanos, a esa decisión de Daniel, ¿cuál fue su recompensa? Si dijéramos recompensa o castigo. Mandado a lanzar al foso de los leones. Más que recompensa, castigo, hermanos. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que Dios mandó un ángel para que no le hiciera nada a Daniel. Pero todo fue porque decidió no contaminarse. Y menciona parte de Daniel, capítulo 10, que en general el libro, que Daniel tiene una visión, un mensajero en este capítulo 10, una visión al futuro, que lo dejó débil, lo dejó aturdido. Y en este pasaje es este versículo de Daniel 10:12. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque yo desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Hermanos, primera característica de que un hombre está claramente lleno del Espíritu de Dios, dispone su corazón a entender. Primera característica, hermanos, de que un hombre está lleno del Espíritu de Dios, dispongamos nuestro corazón para entender. Y me llama la atención que no dice dispongamos nuestra mente, porque en nuestra mente hacemos preguntas, nos cuestionamos, quizás llegamos a decir: ¿será cierto? ¿Podrá ser? ¿Cómo será? Hermanos, primera característica de que somos hombres llenos del Espíritu de Dios es que tenemos un corazón dispuesto a entender. ¿Y a entender qué, hermanos? Todo lo que la Biblia nos dice. A entender lo que Dios nos pide hacer. A entender las cosas que a través de su palabra Dios nos pide que cumplamos como hijos de Dios. A entender en nuestro corazón que tratemos bien a nuestra esposa, que esposa tratemos bien a nuestro esposo, que como jóvenes, señoritas, adolescentes honremos a nuestros padres, que donde estemos, hermanos, trabajo, escuela, calle, obedezcamos y tengamos integridad. Primera característica, hermanos, de un hombre claramente lleno del Espíritu de Dios es que dispones tu corazón a entender. Segunda característica, hermanos, es que se humilla en la presencia de Dios. Y quizá la palabra humillarte para muchos es hacernos menos o inferiores, pero más que nada humillarte tiene que ver con Primera de Pedro, diferentes traducciones, es aceptar, ser humildes y aceptar la autoridad y la voluntad de Dios. Segunda característica, hermanos, humillémonos delante de Dios, siendo humildes, aceptando esa autoridad y más que nada aceptando la voluntad de Dios en nuestras vidas, en la situación que tengamos. Es complicado y es difícil a veces entender la voluntad de Dios. Pero estas dos características, hermanos, van de la mano en cuanto a disponernos desde nuestro corazón a entender y humillarnos delante de Dios
aceptando lo que Él hace en nuestras vidas y lo que Él dispone para nosotros, hermanos. Entonces, van dos características, hermanos, de un hombre claramente lleno del Espíritu de Dios. Y tercer característica, hermanos, nos la enseña Pablo. ¿Recuerdan Pablo, Saulo, que era antes de ser llamado por Dios? Perseguidor de la iglesia, encadenaba, perseguía, mataba a cristianos en ese tiempo. Y en este versículo del 4 al 6, Dios se le aparece a Jesús y le dice: Saulo, cayó al suelo y una voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, respondió la voz, es a mí a quien estás persiguiendo. Pero levántate y entra a la ciudad, que allí sabrás lo que tienes que hacer. Siempre me pregunto o me cuestiono, ¿qué hubiera sido si Pablo o Saulo no hubiera hecho lo que se le pidió hacer? ¿Qué hubiera sido, hermanos? Me lo pregunto a veces, pero gracias a Dios que hizo lo que Jesús le pidió y lo que Dios pide. Tercer característica que nos enseña Pablo para ser o de que un hombre es lleno del Espíritu de Dios es que sabe lo que tiene que hacer. La indicación que recibió es: entra a la ciudad, que allí sabrás lo que tienes que hacer. Hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si bien es cierto, disponemos nuestro corazón a entender. Si bien es cierto, nos humillamos entendiendo y conociendo la voluntad de Dios y aceptando la voluntad de Dios. Pero ¿sabemos lo que tenemos que hacer, hermanos? Lo sabemos, lo entendemos, lo aceptamos, pero ¿sabemos qué tenemos que hacer? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Leer su palabra, obedecer, honrar, guardarnos, vivir en santidad, saber cómo comportarnos. ¿Sabemos lo que tenemos que hacer, hermanos? Y lo estamos haciendo, lo estamos llevando a cabo, lo estamos llevando a la práctica. Quizá en estas tres características pudiera decir que no hay un orden. Quizá podemos saber lo que tenemos que hacer, pero nos cuesta entenderlo en nuestro corazón. Quizá sabemos lo que tenemos que hacer, pero no aceptamos esa voluntad de Dios o lo que Dios nos pide. Y hermanos, en este aspecto de la característica de saber qué tenemos que hacer, es como redundancia decir, sí lo sabemos, a veces no lo queremos hacer o nos cuesta hacer, pero en el mismo pasaje de Hechos nos menciona parte de por qué sí sabemos qué debemos hacer. ¿Recuerdan este pasaje más adelante en cuanto a Ananías? Señor, respondió Ananías, me han contado que en Jerusalén este hombre ha hecho muchas cosas terribles contra tus seguidores. Sin embargo, el Señor Jesús le dijo, ve, porque yo he elegido a este hombre para que me sirva. Independientemente que tenemos que obedecer, mantener buen testimonio, hermanos, lo que tenemos que hacer también es servir y ser instrumentos de Dios, porque Él nos ha elegido para eso, hermanos, para servirles, para servirle a Dios. Hermano, eres un cristiano, un hombre, una persona, una hermana lleno del Espíritu de Dios. Tengamos estas tres características.
que son entender en nuestro corazón esa disposición que debemos tener, humillarnos delante de Dios aceptando su voluntad, saber qué es lo que tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer, hermanos, es servir y ser instrumento de Dios. Si bien es cierto, son cosas que escuchamos, que leemos, que entendemos, que nos predican, que en la escuela bíblica nos pueden enseñar, hermanos, son cosas que siempre tenemos que tener presentes como cristianos. Entender en nuestro corazón, aceptar esa voluntad, servirle, ser instrumentos donde estemos. Quizá aquí todos los domingos en la iglesia sirves y qué bueno, gracias a Dios. Y el llamado y la invitación es entender y aplicar estas 3 características en la semana, con nuestros amigos, en el trabajo, con la misma familia en casa, para mantener esa llenura del Espíritu de Dios en nuestras vidas, hermanos. Y quizá esta parte de este hombre tan claramente lleno de Dios, primero era como pregunta, el faraón haciendo esa pregunta, ¿acaso en dónde encontraremos a un hombre como él? Si me lo permites decir, en lugar de pregunta, ahora es una afirmación. Este hombre tan claramente lleno de Dios. Y recuerdan que la vez pasada compartí este pasaje de Samuel. Cuando Samuel habló con Saúl y le dijo, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas? Y él le dijo, escucha, la obediencia es mejor y la sumisión a Dios. Hermanos, la invitación esta tarde es a que seamos hombres, mujeres, jóvenes, señoritas, llenos del Espíritu de Dios, manteniendo estas 3 características, disponiendo, aceptando, siendo instrumentos y sirviendo a Dios en donde estemos, hermanos. Es parte de lo que quería compartir hoy. Y recordando que como cada primer domingo de mes, recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, de entregarse por nosotros a través de la Santa Cena. Y muchas veces lo hacemos, lo llevamos a cabo aquí en la iglesia. Muchas veces, a lo mejor lo haces de una forma tradicional, si me permiten llamarlo así. Quizá lo hacemos de una forma que ya es monotonía para la iglesia, de que cada primer domingo de mes recordemos ese sacrificio que Cristo Jesús hizo por nosotros. Con base a lo que vimos, hermanos, a la vida de estos personajes de José, las situaciones complicadas. La vez pasada que me tocó compartir de Saúl, Salomón y Sansón, cómo desobedecieron y se olvidaron de Dios. Quizá para ellos fue monotonía al hablar con Dios, al tener esa convivencia con Dios. Y hoy, en esta tarde, es ver la vida de Daniel y la vida de Pablo. Esas características que nos llaman a ser cristianos llenos del Espíritu de Dios. La invitación, hermanos, y el reto es a tener ese corazón atento, dispuesto a escuchar, a servir, a ser instrumento y aceptar esa voluntad de Dios, hermanos. Muchas veces, para la Santa Cena, no queremos ser partícipes. Y parte de la Biblia en alguna versión dice que lo hagamos dignamente. No quiere decir que somos indignos. Todos somos dignos gracias al sacrificio de Cristo. Y quiere ser parte de esa comunión con Dios a través de recordar ese sacrificio. ¿Qué nos dice
el pasaje de 1 Corintios 11, 27 y 28. Por eso, si una persona come del pan o bebe de la copa del Señor Jesucristo sin darle la debida importancia, peca en contra del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, antes de comer del pan y beber de la copa, cada uno debe de preguntarse si está actuando bien o mal. Hermano, espero que Dios esté hablando a tu corazón, también a tu mente, a tu vida, y nos esté dando a entender qué actitudes, acciones debemos mejorar y cambiar. Y que a través de ese corazón atento a escuchar, también estemos dispuestos a cambiar. Y que también a eso dispuestos a cambiar, también estemos aceptando la voluntad de Dios en nuestras vidas. Creo que en cada una de las mesas de escuela dominical compartimos situaciones y vivencias que sabemos que es la voluntad de Dios. Y la invitación, hermanos, es que al recordar esta cena del Señor, te animes a servir y a ser instrumento de Dios en la iglesia, en tu escuela, en tu familia, con tus papás, con tus hijos, en donde nos rodeamos. Y hermanos, antes de ser partícipes de esta Santa Cena, como la Biblia nos dice, pongámonos a cuentas con Dios, probemos nuestro corazón. Errores tenemos todos, pero gracias a la gracia de Dios y del sacrificio de Cristo podemos confiar y llegar al trono de Dios. Inclinamos nuestros rostros, hermanos, y pongámonos a cuentas. Y si hay algo que debamos confesar, pidámosle perdón a Dios. Dios quiere tener esta comunión contigo de recordar esa Santa Cena. Quizá en la semana o durante algunos días hemos tenido actitudes que no son acordes a lo que Dios nos pide. Quizá nuestro carácter nos hace no tener ese corazón atento que Dios nos pide en el trabajo. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu iglesia. Gracias porque nos permites recordar la Santa Cena, Señor. Como tu palabra dice, venimos delante de ti poniéndonos a cuenta, Señor, pidiéndote perdón si hemos ofendido a alguien, si hemos tenido malos pensamientos, si hemos escuchado, visto cosas que no debemos ver, si hemos pensado cosas que no son conforme a tu voluntad, Señor. Te pedimos que nos perdones, Señor. Queremos tener comunión contigo, queremos ser partícipes de esta Santa Cena. Y a través de esta Santa Cena, Señor, queremos pedirte que nos des ese ánimo, ese compromiso de seguir teniendo un corazón dispuesto a entender, de seguir aceptando tu autoridad y tu voluntad en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en nuestra salud, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros padres, Señor. Y asimismo, al ser partícipes de esta cena, Señor, queremos decirte: aquí estamos, síguenos usando para servirte, para ser instrumentos de ti, Señor. Te damos gracias por ese sacrificio de tu Hijo Jesús, porque a través de Él tenemos comunión, tenemos paz, conocemos esa gracia y misericordia, Señor. Y sabemos que podemos confiar en esa gracia como lo cantamos, Señor. Sabemos que tenemos un Dios poderoso, Señor, que todo lo tiene bajo su control. Te damos gracias por el derramamiento de sangre, Señor. Gracias porque a través de eso, Señor, tú limpias nuestras vidas, Señor. Nos haces dignos de venir delante de ti y tener esta comunión, Señor. Gracias por ese sacrificio y por hacernos hijos tuyos y elegirnos, Señor, como tu palabra lo dice, desde antes de la fundación del mundo. Amén. Le pido a Obed, Moy González y a Jonathan si pueden pasar los elementos
pan. Y también si pueden apoyarnos para pasar también de una vez los elementos. Sí, de una vez si pueden, y en lo que los hermanos están pasando a los elementos, quiero invitarte a seguir en esa actitud de platicar con Dios, hermanos, de ponerte a cuentas y darle gracias por ese sacrificio. Y hermano, te invito y te animo a que seas parte de esta comunión, de este recordatorio, y démosle gracias a Dios porque le conocemos, porque somos sus hijos. Y también en esta actitud, hermanos, espero que Dios esté trayendo a nuestra mente, a nuestro corazón, qué debemos cambiar como pareja, como esposos, como papá, como mamá, como hijos. Si debemos cambiar alguna actitud en el trabajo, en la escuela, espero que Dios disponga nuestro corazón a entender qué son las cosas que debemos mejorar. Estamos a 5 meses, hermanos, de celebrar como iglesia 30 años. Y no sé cuántos recuerdan sus promesas. No sé cuántos recuerdan qué escribieron, qué escribimos, hermanos. Y Dios hoy nos dice que sigamos siendo esos hombres llenos del Espíritu de Dios, manteniendo, haciendo esas promesas. Si tu promesa fue servir, que Dios te siga ayudando a servir. Si tu promesa fue obedecer, que Dios siga ayudando a obedecer. Si tu promesa fue mantenerte fiel a la iglesia, a tu familia, a Dios, que Dios siga ayudándonos a ser fieles. No sé cuál fue nuestra promesa, hermanos, pero que Dios nos siga ayudando a llevarlas a cabo. El día de ayer, como parte del grupo de jóvenes, tuvimos la oportunidad de ir a entregar tortas, desayunos al Hospital del Sur. Y gracias, jóvenes, por desmañanarse, por servir. Gracias por ser instrumento y por servir. Que Dios siga obrando en sus vidas. El día de ayer también hubo reunión de matrimonios, y como agradecían el hermano René y Mari Carmen, agradecían a todos los matrimonios que estuvieron presentes. Gracias a Dios porque dispone en tu corazón a entender la necesidad de reunirte. Y como exhortación de animación, hermanos, como ánimo. Si bien es cierto que venimos a la iglesia, cantamos, alabamos, servimos o sirven en la alabanza, como escuela dominical, tener un ministerio, Dios te reta y te invita a no solo dejarlo ahí, sino a esforzarte por seguir creciendo y manteniendo tu relación personal con Él. Y el resultado de esa relación personal con Dios debe de ser la motivación para seguir manteniendo tu servicio, tu ánimo, y seguir siendo instrumento. Los lunes con los niños, entre semana conectándote, en matrimonios, viniendo a ensayar antes del culto, en oración, reunión de damas. Y te animo, hermano, todos los domingos venimos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Y sabemos que los domingos es día difícil porque descansamos, tenemos trabajo, etc. Pero te animo a que llegues 10:45 y seas parte de esa convivencia, de escuchar, de entender, de estudiar. Y no solo es estudiar, es convivir con los hermanos y conocer esa comunión
que Dios nos pide tener. En Primera de Corintios nos menciona que lo que el Señor Jesús me enseñó es lo mismo que yo les he enseñado a ustedes. La noche en que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan, dio gracias a Dios, lo partió en pedazos y dijo: esto es mi cuerpo que es entregado en favor de ustedes. Cuando coman de este pan, acuérdense de mí. Y es curioso que la vez pasada compartía: no te olvides de mí, acuérdate de mí, manteniendo tu obediencia. Y en memoria de Él, comamos. Más adelante, en Primera de Corintios, nos menciona que después de cenar, Jesús tomó en sus manos la copa y dijo: esta copa de vino es mi sangre, con ella Dios hace un nuevo compromiso con ustedes. Cada vez que beban de esta copa, acuérdense de mí. Y la invitación, hermanos, es acordarnos de su gracia, de su misericordia, de su sacrificio, de lo que Jesús pagó en esa cruz. Y lo único que nos pide es obedecerle, servirle, seguir siendo instrumentos, hermanos. En memoria de Él, bebamos, hermanos. Señor, gracias por tu sacrificio. Gracias por hacernos y adoptarnos tus hijos, Señor. A veces en nuestra mente es difícil entender ese sacrificio que tú hiciste, eso que tú nos elegiste. Ayúdanos a descansar en tus promesas, a entender tu voluntad. Danos sabiduría, Señor, para hacer las cosas bien. Ayúdanos a discernir, a mantener nuestra pureza, nuestra santidad, Señor. Tristemente, hoy la sociedad, Señor, marca, entre comillas, que es lo correcto, que sabemos que muchas veces va en contra de tus principios, de tus palabras que nos das en tu Biblia, Señor. Así que te pedimos que nos ayudes a acordarnos de ti, Señor, a mantener nuestra obediencia, nuestra santidad. Sabemos que tú nunca nos abandonas, Señor, y te damos gracias por ello. Como lo cantamos, confiamos en tu gracia y confiamos en que eres un Dios grande, Señor. En el nombre de Cristo Jesús agradecemos todo ese sacrificio, todo lo que haces por nosotros. Amén.